¿Qué es el estudio inductivo? Bueno, el estudio inductivo es un método que puede usar cualquier persona. Cualquier persona. Y cuando se dice cualquier persona es cualquier persona. No comprende 3 habilidades: la observación, la interpretación y la aplicación. Y mis hermanos queridos, hay una cosa buenísima, y es que lo vamos a utilizar en nuestra clase para estudiar la Biblia, pero estudiar de esta manera es para leer cualquier texto. Cualquier texto. Y quiero aprovechar para decir que ustedes han escuchado la palabra hermenéutica. Y entonces todo el mundo dice, la hermenéutica, eso tiene que ser con un pastor, un máster en divinidades, una cosa rara. No, la hermenéutica es la interpretación de textos, no solamente de la Biblia, pero de todos los textos. Tú a cualquier texto le puedes hacer una hermenéutica. Y hacer estas preguntas es un principio bien básico de hermenéutica. Así que piérdale miedo a esa palabra, porque en realidad no es tan terrible como suena. Entonces, usted necesita observar, interpretar y aplicar. Lo que pasa es que la mayoría de las veces, ¿por dónde empezamos nosotros el estudio inductivo? Por interpretar. Por la aplicación. A veces por la aplicación. A veces por la aplicación. Y en su defecto entonces empezamos a interpretar. Y no podemos interpretar sin antes haber observado qué dice. Sin antes haber observado qué dice. Ok, disculpen, vamos a terminar de leer esta parte y después vamos y entramos al internet. Ok, entonces, ¿qué es la observación? A través de la observación descubrimos lo que dice el pasaje. La observación enseña a ver exactamente lo que dice el pasaje. De ella parte la interpretación precisa y la aplicación correcta. La observación completa la pregunta, ¿qué dice el pasaje? Y ahí es que tú necesitas por qué, quién, cuándo y qué. ¿En dónde? En la observación. Eso lo practicamos un poquito cuando hicimos la predicación. Ahora, en la interpretación, descubre lo que quiere decir. La interpretación contesta la pregunta, ¿qué quiere decir el pasaje después que lo hemos entendido? ¿Cómo lo entendieron los destinatarios originales? ¿Y qué significó? ¿Qué quiere decir el pasaje? ¿Cómo lo entendieron los destinatarios originales? ¿Y qué significó? Y déjenme decirle, y esto siempre digo, con todo respeto lo voy a decir, pero por ejemplo, si nosotros vemos que la Biblia dice, y un cuento que dice, Israel es mi hijo más pequeño y yo lo quiero demasiado. Ay, el Señor me quiere demasiado, porque ahí dice que Israel es su hijo más pequeño y el Señor me quiere demasiado. Nosotros tenemos que averiguar, en realidad, qué era lo que el Señor quería decirle a Israel en ese texto. Y entonces después sí, nosotros vemos cómo se aplicaría eso para nosotros los creyentes del siglo XXI hoy. Pero no así como alegremente decir, eso es para mí, lo tengo que ver. Porque entonces hay un chiste que usan mucho, esta de que voy a ver qué me dice la Biblia, y entonces dice Judas fue y se ahorcó, y entonces después, no, ese no, y otra vez nos veías tú lo mismo. Entonces nosotros entendemos que esa no es la manera en que nosotros vamos a acercarnos a la Escritura. Muy bien. Entonces, y la aplicación es descubre cómo ponerlo en práctica. Entonces, ¿qué quiere decir entonces ahí sí para mí personalmente, después de que yo investigué todas estas cosas? La epístola de Filemón, ya ustedes saben, ¿consta de cuántos capítulos? Uno solo. Uno. Entonces lo vamos a leer con miras a captar el motivo por el que Pablo escribió esta carta. Entonces aquí yo voy a volver a esta parte y voy a hacer la pregunta 2. ¿Cuándo fue escrita? Entre el 60 y el 64 más o menos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Tercero, ¿cómo? ¿En qué circunstancias se encontraba el autor cuando lo escribió? David estaba en la prisión, muy bien. ¿Y es en la prisión la segunda vez o la primera vez? La primera vez. Primera vez No. ¿Están seguros? No, porque habla de que en la carta habla que de que ya estaba anciano y era su vejez.
Exactamente. Es la segunda vez, es la segunda ocasión. Ok, ¿quién es el autor? Y no lo deberían buscar en internet. Pablo en compañía de Timoteo. Eso es importante. Ay. ¿Qué más? No estoy preguntando la primera porque eso lo vamos a hablar después. ¿A quién está dirigida la carta? No lo busquen en internet. A Filemón, a Apia, a Arquipo y a la iglesia en su casa. El hecho de que la carta se llama Filemón no quiere decir que está únicamente dirigida a él. En el versículo 2 dice, está dirigida a Filemón, Apia, Arquipo y a la iglesia que está en su casa. Ok, ¿dónde se desarrolla la historia? La historia que dice Pablo ahí. Sabemos que Pablo está preso en Roma, pero ¿dónde se desarrolla esa historia de Filemón? ¿Alguno lo investigó? ¿Tiene una idea? La historia de Filemón. Exactamente. Era de Colosas. Entonces, Pablo estaba en Roma, pero este asunto de Filemón con Onésimo se desarrolló en Colosas. Muy bien. Entonces, ya leímos nuestra carta, ya tienen las 2 hojas que Yomeli les entregó. Y ahora miren lo que vamos a hacer ahora. Tenemos estos 3 puntos importantes. Cuando termine, pues vamos a volver a leer el capítulo, ahí ustedes en su mesa todos juntos, y cuando termine el capítulo, presten atención, anoten la hoja de observación de Filemón, es la que tiene 3 columnas. En esa hoja de observación usted va a anotar en el versículo todo lo que ha aprendido acerca de Pablo. Preste atención a los motivos de Pablo para escribir esta carta y al modo en que busca lograr su propósito. Y anótelo también en párrafos de Filemón. Entonces, en la página que dice hoja de observación, ahí va a tener 3 columnas. En una, usted va a describir al autor, o sea, a Pablo. En la segunda, usted va a describir lo que usted pueda aprender de los destinatarios. En la tercera columna, usted va a describir ¿a quién? A Onésimo. Muy bien. Ahora bien, en la hoja de párrafos, usted va a describir qué dice cada párrafo. Él le dice de dónde a dónde van los párrafos. Entonces usted escribe en esa hoja qué dice en cada párrafo. Tome nota asimismo de todo lo que aprende de los destinatarios y anótenlo en la hoja de observación con los versículos. También anote allí todo lo que aprende acerca de Onésimo. Entonces vamos a ver, tenemos 15 minutos para eso. Pablo, los destinatarios, el autor. Reconoce el servicio cristiano, debe ser voluntario. Reconoce que el servicio cristiano debe ser voluntario. Yo te hago una pregunta. ¿Tú hubieras imaginado que en Filemón tú pudieras encontrar todos estos detalles que ustedes me están diciendo ahora? Josué. Dice que quería quedarse con Onésimo para que le sirviera. ¿Y eso qué dice de Pablo? ¿Qué dice de Pablo? Sí. Necesidad de compañerismo. Lo que él puso, yo recibí Necesidad de compañerismo solamente. De ayuda. Yo soy no quería como bueno, que yo soy un lobo solitario, no que él sabía que él necesitaba colaboración de otros hermanos. Oiga eso, él no es un lobo solitario, él necesitaba la colaboración de otros. Y que eso dice mucho de un líder que reconoce cuando necesita ayuda de otra persona. Porque el hecho de que yo sea un líder no quiere decir que tengo que hacerlo todo. Exactamente. Miren esos detalles. Lo que a pesar de que él estaba preso, estaba al tanto también del ministerio, de Filemón, que era su discípulo. Y eso, ¿cómo pudiéramos nosotros, es cierto, pero cómo tú puedes describir esa característica? Si tú tuvieras que ponerle un nombre a esa característica, porque es verdad. Seguimiento. Él era un hombre amoroso. Ok, ¿cómo tú sabes que era un hombre amoroso? Porque él ahí se refería a un Versículo. En el 4, Ajá. hablaba ahí en el 8,
que él intercedía y rogaba y era como un mediador de mira, yo lo voy a mandar, pero acepta. Entonces cuando él como que iba a corregir, también lo hacía en amor. Entonces usted está viendo la diferencia de Pablo en Hechos capítulo 8. 7 al final 8. A este Pablo que está hablando ahora, 30 y pico de años después. Nancy, te está besando la mano, me parece. Ah, sí. Que tiene que ver con lo que han dicho, pero también la confianza que Pablo le tenía a esos seguidores, a sus hijos, porque eran hijos en la fe. O sea, y también pedía por la necesidad de otros. Ok. Vamos a pasar a Onésimo. No, Onésimo no, a los destinatarios. ¿De cuál destinatario tú puedes sacar información aquí? De Filemón. Ok, ¿qué sabemos de Filemón? Era un hombre amoroso. Amoroso, muy bien. ¿Cómo sabemos que era amoroso? Siempre te voy a preguntar, ¿cómo sabemos que era amoroso? Pablo le dice que él era un hombre amoroso. Versículo. Sí. Te compruebo, hermano. Sigo yendo de tu fe en el Señor y de tu amor por todo el pueblo. Y número 7, hermano, tu amor me ha dado mucha alegría. Muy bien. Aquí. Era obediente según el versículo 21. 21. Mientras escribo esta carta estoy seguro de que harás lo que te pido y aún más. Ok, muy bien. ¿Qué más sabemos de Filemón? Bueno, yo puedo saber que él era un hombre adinerado. ¿Cómo sabemos que era adinerado? Primero porque en su casa se congregaba una iglesia. Se Excelente. vende en el espacio. Y segundo, por el versículo 22, cuando Pablo le hace el encargo de que le prepare el cuarto. Excelente detalle. Y además era dueño tenía esclavos, o sea que... Tenía esclavos, o sea que él no era un cualquierita. Pregunta, dijimos al principio que la escena de Filemón se desarrolla en Colosenses. ¿Alguien pudiera decirme si es Colosas? Colosas. ¿Alguien pudiera decirme si Filemón es griego o judío? Creo que griego. Por el nombre. Él era griego. Ese detalle tocaba investigarlo, pero es importante para las conclusiones también saber que Filemón en realidad era griego. Y este detalle también yo lo sé porque para algunos detalles, ahí es que tú puedes buscar comentarios. Y ahí sí te digo, ten mucho cuidado las fuentes que tú busques. Exactamente. Porque cuando tú busques algo de la Biblia en Google, tú sabes que es la primera página que sale. Los testigos de Jehová o los mormones. Así que ten cuidado cuando tú trates de buscar estos estudios porque puede que estés dando un estudio de un mormón o de un testigo de Jehová. Así que ya ustedes saben. Así que tengan mucho cuidado las fuentes que usted busque. Pero Filemón era griego. Era griego y eso después vamos a hablar de la importancia que tiene de que fuera griego. ¿Qué sabemos de Onésimo? Podría decir que él había sido ladrón. ¿Por qué? Lo que Pablo habla, porque cuando él habla que si él te defraudó, yo lo pagaré por mi cuenta. ¿Y qué más sabemos? Eso mismo, que era un ladrón, que iban a... O sea, pudiéramos reducir porque no se habla categóricamente, pero pudiera ser. Exactamente. ¿Qué más? Parece que él era, no encuentro la palabra, pero me dice que me entender, era como muy intenso el hermano Filemón con Onésimo. Ajá. Porque Pablo le dice ahí en el versículo, tal vez por esto él se alejó de un tiempo de ti. Ajá. Parece que él era muy arrogante con sus esclavos. Pudiera ser. Pudiera ser. También es cierto. Pasó de ser esclavo a hermano. Pasó de ser esclavo a hermano. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿cómo lo sabemos? Porque dice Pablo que era su hijo, engendró ese hijo. Muy bien, excelente. En el 16 ahora sabemos que Filemón es un hermano. ¿Qué otra característica sabemos de Onésimo? Hay una característica de Onésimo que no me ha dicho nadie y está aquí. Ajá, pero ya no, exactamente. Era obediente, muy bien. Ahora, hay una cosa de Onésimo, y esto también te tocaba averiguarlo por otro lado. El nombre Onésimo significa útil. Significa útil.
Entonces, Pablo está aprovechándose de ese nombre para darle una lección. Entonces, mis hermanos, que en los párrafos, vuelvo y les digo, le invito a que cuando haga este estudio trate de hacer no lo que dicen los párrafos que tiene o la Reina Valera o la Biblia de las Américas o cualquier otra Biblia, porque eso lo escribió una persona igual que usted. Esa no es la Biblia. Así que póngale su propio nombre, su propio subtema al párrafo. Entonces, ¿cómo pudiéramos dividir esos párrafos? Es un poquito difícil. Uno puede dividirlo mirando una Biblia. Hay una Biblia que se presta para eso, que es la Biblia inductiva, que viene sin división de párrafos. Ajá, y esa es la mejor para poder dividir sus párrafos. Mirándolo ahí a veces es correcto. Un punto bien importante, y esto que está diciendo el hermano. De pronto Filemón, por ser corto, sale fácil dividir esos párrafos. Pero hay otros libros que va a ser más difícil dividir los párrafos y te tomaría un poco de tiempo dividir los párrafos. Pero con la guía que tenemos ahí, cuénteme, ¿qué tema dimos de esos párrafos? Del 1 al 3, los saludos. Ajá, saludos, muy bien. ¿Qué más? De 4 a 7, agradecimiento por la fidelidad de Filemón hacia la fe. Agradecimiento por la fidelidad de Filemón. ¿Qué más? Del 8 al 20, Pablo ruega por su hijo Onésimo. ¿Qué más? Del 21 al 22, la confianza de Pablo en Filemón. Muy bien. Entonces, pasamos a otra parte. Supone que debemos de leer la carta una vez más, pero de pronto no nos alcanza el tiempo para leerla una vez más. Pero, ¿cuáles serían las palabras claves que tú encuentras? No nos volvemos a leer la carta una vez más, la podemos volver a leer otra vez más, pero por cuestión de tiempo. En lo que han leído, ¿qué palabras claves tú encuentras aquí? Amor. Ruego. Gozo. Ahí están, yo sé que están ahí. Ruego. ¿Por qué son palabras claves en este texto? ¿Por qué son palabras claves en este texto? Porque se repiten constantemente. Entonces, ahí ustedes tenían un espacio que de pronto es muy pequeño, pero puedo utilizar este espacio y también esto que está aquí abajo para, en lo que hemos leído hasta ahora, entendiendo que estamos con un romano, con un griego que está en el Imperio Romano y no un judío, donde la esclavitud era legal, donde la esclavitud era algo. Y ahí lo que Pablo le está pidiendo a Onésimo es: regresa otra vez donde Filemón, aunque ahora eres hermano, pero continúa siendo su esclavo. ¿Qué nosotros entonces ahora podemos ver cuando hemos hecho ya esta revisión? Cuando sabemos de qué es lo que está diciendo, a quién se lo está diciendo, cuándo se lo está diciendo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué está diciendo Pablo todas estas cosas? ¿Por qué? Yo creo que lo más que se puede notar ahí es el perdón en cuanto a ellos. Muy bien, aguántale ahí el perdón, pero vamos a empezar por el principio. Muy bien, estamos hablando de perdón, pero empecemos por el principio. Del 1 al 3. Usted se da cuenta todo lo que hay en el versículo del 1 al 3 que está diciendo este apóstol. Yo creo que se le estaba tratando de dar forma a un líder que era Filemón, que tenía una iglesia. Muy amoroso, muy compasivo, muy servicial, pero tenía una dificultad. Posiblemente él tenía dolor o rencor con quien se le había ido, que era Onésimo. Entonces tal vez él necesitaba ser fortalecido en esa área. Pablo, que ya había tenido contacto con Filemón y posiblemente se entera de todo allá en la cárcel, le solicita a Filemón que reciba entonces a Onésimo y lo perdone. Pero se me adelantaron mucho. Del 1 al 3. Hay algo que dijo el hermano Leuri y que me gusta mucho porque es una carta donde Pablo quiere orientar a quién, a Filemón. ¿Y por qué quiere orientar a Filemón? Por lo que usted dijo. Hay una iglesia en su casa. Les escribo cartas a nuestro amado, nuestra hermana, nuestro compañero de lucha y a la iglesia que se reúne en su casa. Pero
En el saludo, ¿qué tú notas en el saludo? ¿Qué tú notas en ese saludo? Humillación. ¿Humillación de quién? De parte de Pablo. ¿Por qué? Él reconoce primero que él no es nada, porque dice que es persona de Jesucristo. Entonces, él sigue hablando con ruego. Si lo vemos en el otro capítulo, él habla con ruego y reconoce que Jesucristo. Lo estamos adelantando. Estamos en el 1 al 3. Pero hay humillación de Pablo al decir, mira, yo soy prisionero. Pero hay un detalle, y mi hermana de la milicia lo dijo. ¿Cuál es el detalle que está diciendo Pablo ahí? Por el Evangelio, por predicar el Evangelio. Yo creo que él está resaltando la colaboración de Filemón y también del hermano Arquipo. O sea, nuestro amado colaborador, que es Filemón, y Arquipo, nuestro compañero de lucha. ¿Por qué Pablo resalta eso? Bueno, yo supongo que era para que ellos supieran que aunque él estaba prisionero, él se acordaba de ellos, de lo que ellos habían hecho, en que ellos habían colaborado, que habían estado haciendo. Pablo está diciendo, yo estoy preso por causa de Cristo, por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, pero ustedes están conmigo en esto. Ustedes están conmigo en esto, ustedes son compañeros de lucha, ustedes son colaboradores, no estamos juntos, pero ustedes conmigo están en esto. Y era una manera de recordarle y pedir una oportunidad por Onésimo para que lo recibiera. Exacto, está estableciendo desde el principio un lineamiento, ¿verdad? Entonces ahora vamos a dividir del 4 al 7. ¿Qué es lo que está resaltando Pablo? Eso ustedes ya lo habían dicho, pero ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo no va de una vez a darle una exhortación acerca del perdón. ¿Usted se da cuenta de eso? Por ejemplo, ¿cómo voy a ir adelantándome a la aplicación? Pero cuando yo tengo que hacerle a Celine voy a exhortar a Celine. Mira, Celine, tú hiciste esto y esto y esto y aquello, y pam, 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 pum, 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 pum. ¿Así fue que empezó Pablo? No. Primero le manda el saludo, le dice una... Pero entonces del versículo 4 al 7, ¿qué es lo que hace Pablo? Resalta las cosas buenas que él tiene. Resalta las cosas buenas de Filemón. ¿Y cuáles son las cosas buenas? Su amor, su generosidad. Su fe. ¿Y la generosidad proviene de dónde? Según ese versículo. De su fe. Sí. No es generoso porque es rico. No es generoso porque es rico. También el tono con que él dice eso ahí arriba es muy importante. Si uno puede leerlo, ve que el tono de Pablo es muy amoroso. Es un tono amoroso. Y alguien me dijo, ¿qué observo en Pablo? Amor. Yo sé, si tú recuerdas a Pablo en Hechos capítulo 7, que es un muchachito, no un muchachito, tiene como 30 años, ¿y qué es lo que le están poniendo a los pies? La ropa de Esteban. La ropa de Esteban, señores. Ahora bien, súplica de Pablo por Onésimo. ¿Cómo empieza la súplica? En esta versión dice, por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo, pero por amor prefiero simplemente pedirte un favor. ¿Qué está pasando entonces? ¿Qué fue el que mencionó? Que veía un ruego. Ahí está el ruego. Es un ruego, no una exigencia. Bueno, a mí me parece que es un ruego raro. Porque fíjate que él comienza como con cierta sugestión. Cuando dice podría exigírtelo en el nombre de Cristo. O sea, como que Pablo, las redacciones de Pablo van como de la exigencia, pero como que vuelven al ruego y vuelven a la exigencia y vuelven al ruego. O sea, como que es como con una autoridad. Él no pierde la autoridad que le da Cristo, que le da la verdad en Cristo.
pero no se aprovecha de esa autoridad o de esa verdad, porque a veces nosotros por tener la verdad queremos entonces exigirle al otro que se someta a esa verdad. Y exigirlo de mala manera. Y exigirlo de mala manera. Entonces, él recuerda, o sea, yo conozco cuál es lo correcto, lo que debes hacer, y tú también, pero yo no te lo voy a exigir, pero que tú lo hagas porque realmente entiendes esto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo que observa Celine es lo correcto, pero ¿cuál es la diferencia entre pedirlo así y pedirlo de todas formas? Mira, yo te ordeno que liberes a Filemón o algo así. ¿Ve la diferencia que hay entre ordenar y hablar de la siguiente manera? Estaba yo pensando que no conocemos la segunda parte de la historia. Que la carta llegó, imaginamos que llegó inclusive Onésimo, es el mismo que lleva y entrega la carta. En Colosenses da un indicio de que él fue el que llevó la carta. Y no sabemos, pero sí entendemos que Filemón hizo lo que Pablo le está pidiendo. Y yo me proyectaba a veces en la vida actual, muchos hermanos que se les pide cosas a sí mismos por amor al Señor, pero el hermano en lugar de obedecer en el amor de Cristo se aferra a sus derechos que tiene, porque ahí básicamente lo que Pablo le está diciendo al hermano, tú tienes derecho de hacer con este esclavo lo que tú quieras, es tu derecho, la ley no te puede juzgar ni castigar, ni siquiera la iglesia, porque en ese tiempo usted dice, es posible que Onésimo tuviera, Filemón tuviera más esclavos, y que en la iglesia que se reunió en su casa hubiese más hermanos que tuviesen también esclavos. Y él está pidiendo hacer algo fuera de la ley, se le quiere dar norma, con este hombre que le está enviando. Entonces, ¿lo habrá hecho Filemón? Entendemos que sí. Ahora, muchas veces nosotros alegamos a nuestro derecho personal y no cedemos a veces ante una solicitud que viene dada por la palabra. Yo estaba como mirando ahí y digo, le están pidiendo algo difícil porque era algo que en aquel entonces se salía de la norma, porque incluso lo único que había era que si un esclavo cumplía su tiempo de libertad o podía pagarse su libertad y quería seguir viviendo con su amo, se lo llevaban a la plaza pública y le rodaban la oreja con una ley. Había un procedimiento. Entonces este esclavo va a llegar allí, que imagino que él mandaría la carta con porque si en lo que él se leía la carta, ¿verdad? No me le padre. No perdí, ya no la ganar, que me están diciendo aquí que tengo por diferente. Y yo pensaba nosotros cómo a veces con cosas más sencillas que esas nos aferramos a nuestro derecho. Y nos lo piden de favor en el nombre del Señor Jesús y no. Es por aquí que voy. Excelente. Pero una pregunta entonces ahora. Yo no sé si habíamos leído antes, y yo sé que tal vez sí lo habíamos leído y habíamos escuchado algún sermón alguna vez en la vida acerca de Filemón. Sí. Pero yo le hago una pregunta a usted hoy, después de que hemos leído esto y usted lo había leído anteriormente. ¿Cuál entonces es el tema de esa carta? ¿De qué se trata? El amor y el perdón. ¿Usted está seguro que es el amor y el perdón? O sea, usted pondría amor y perdón. Reconciliación. ¿Qué más? Restitución. Obediencia. Hay muchos detalles que nosotros pudiéramos encontrar. De verdad, yo les digo, a mí me impactó mucho esa carta porque yo nunca la había prestado como atención. Uno la leía en el año, leía la Biblia en un año y uno lo leía, y yo leía Filemón, y lo pasaba a Filemón, ya leí Filemón, ya, pero no. Filemón y Judas. Filemón y Judas, pasa uno así, pum, pum, pum. Pero, lo que ustedes han dicho se puede ver allí, pero todavía hay un tema que me gustaría que lo mencionaran. Bueno, además como del liderazgo que proyecta Pablo al reconocer todas esas cualidades en él, me llama mucho la atención la diplomacia de Pablo. O sea, exactamente el procedimiento que él utiliza para hacer el ruego. El procedimiento, Luis,
Sí, por eso la necesidad, como esperaba Albert, de releer el texto. No importa cuántas veces tú vayas a leer. No importa cuántas veces. Siempre y cuando tú siempre hay algo que obvia. El hermano preguntaba que la carta no lo dice. La carta no dice de que Filemón lo recibiera. Pero sí Pablo está escribiendo en el versículo 21 que él estaba seguro que no le iba a fallar y que él por consiguiente le iba a recibir. O sea, yo tengo esa seguridad. Esa parte de la diplomacia que yo digo, o sea, eso también es un tipo de como que yo confío. Entonces, mire, yendo por ahí por donde va Celine, ¿qué tú pudieras decir de esta carta? ¿Qué tú pudieras decir de esta carta? ¿Cuál es el tema? Ustedes me han hablado, sí, habla de perdón, habla de ruego, pero hablando también de esta diplomacia, un solo tema, ¿cuál sería? La idea es la confianza. La confianza. La confianza de Pablo, que aunque él no estuviera ahí, todo lo que él estaba pidiendo, de lo que él sabía de ellos, porque también algo interesante es que los conocía, los conocía a los dos. Y eso le daba una confianza entre lo que él pedía y lo que iba a suceder. Muy bien. Melanie, ¿te ibas a decir algo? Ok, mire. Todavía, nosotros duramos una vez 4 semanas estudiando esta carta. Por eso usted se da cuenta que necesita tiempo. Y usted se sienta y con esos muchachos pudiera hacerlo en un día, pero pudiera hacerlo más días. Y una de las cosas que yo veía ahí en Filemón era que se puede utilizar como un protocolo de negociación. Un protocolo de negociación. ¿Por qué? Porque él es una persona que tiene una autoridad, pero ¿cómo se dirige? ¿Cómo habla? Si nosotros ponemos a darnos cuenta cuando nosotros le llamamos la atención a las personas o tratamos de hacer una negociación, ¿será que nosotros hablamos como Pablo? Y ahí es una mala aplicación. Cuando yo voy a hacer una negociación, cuando yo tengo que interceder por alguien, hay un detalle que por la rapidez no lo hemos mencionado, pero Pablo dice, si él te debe, yo te lo pago. Si él te debe, yo te lo pago. Hay algo que en este tiempo, para nosotros seguro se escuchará un poco tonto, pero yo creo que el tomarse el tiempo para escribir algo da el detalle de la diplomacia, porque cuando yo me dirijo a usted de manera personal, hay cosas que se me escapan y hay cosas que yo voy a volar, voy a enviar de ese procedimiento, pero si me siento y lo escribo, es algo que yo puedo utilizar. O sea, es una manera que aunque en este tiempo se oye obsoleta, pero es una herramienta que se puede utilizar, que se puede utilizar de una manera maravillosa. Entonces, ¿qué tenemos? Si pudiéramos resumir este protocolo para nosotros aplicar: 1, Pablo reconoce las buenas cualidades que hay en otro. Pablo reconoce las buenas cualidades que hay en otro. Ahora, ¿cómo las reconocía? Él menciona en la carta. O sea, porque yo he oído. Otro, Pablo es un hombre que da seguimiento. Aún estando preso. Pablo está dando seguimiento. Aún estando preso. Tercero, él reconoce la autoridad que hay en él, pero habla de manera diplomática y utiliza lo que se llama rogar. Nosotros ya no queremos rogar por lo que estaba diciendo Josué. Tengo derecho. Soy pastor. Exacto. Y quiere poder. Y usted tiene que hacer lo que la diplomacia de este hombre. Y hay un detalle que me encantó que lo notaran, y es que Pablo no es ella utilizó la palabra lobo solitario. Pablo no es un lobo solitario. Desde el principio Pablo está diciendo, compañeros de milicia, colaboradores, amigos, hermanos. ¿Usted contó cuántas veces está la palabra hermano, hermana? Cuéntenlo la próxima para que vean. Eso es hermana, amigo, colaborador. Es decir, Pablo no está solo y él sabe que nuestra relación es de uno.
Josué no puede hacer el trabajo solo. Lewis no puede hacer su trabajo solo. Necesitamos un equipo, necesitamos a otros. ¿Ok? Amén, así es. Entonces, ahí tiene usted hoy el protocolo de Filemón. Y tengo sus tareas y tengo las cosas que me enviaron. Los que no me han terminado de enviar las tareas, envíenlas por favor. Aquí las estamos recibiendo todavía. Yo les voy a mandar, en el transcurso yo hago una relación de cómo van las tareas y ustedes va a ver que le damos seguimiento a las tareas. Mis hermanos, quisiera que oráramos por esta parte y no hemos terminado todavía, que no piense que se va a ir corriendo. Vamos a orar y después vamos a hacer un debriefing de este día para que usted recuerde y lleve pendiente de por dónde va. Un ¿Quién ora por recordatorio. esto?